Sin sorpresa, Vladimir Putin seguirá gobernando Rusia. El mandatario aseguró un nuevo periodo al hacerse con más del 87% de los votos en los comicios presidenciales. Un resultado récord, con una alta participación, aplaudidos por socios de Rusia y contestados por detractores de Putin en todo el mundo. El ejército de Israel anunció una nueva operación sobre el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el más grande del enclave. Allí se refugian miles de desplazados, según Hamás. En medio de los combates, el ejército israelí ordenó a los civiles evacuar la zona. Ampliamos desde Jerusalén. Y en Haití, 8 días después de la renuncia del primer ministro Ariel Henry, se espera todavía el nombramiento del Consejo Presidencial de Transición. Mientras la Agencia de la ONU para la Infancia comparó la situación del país con la película post-apocalíptica Mad Max, la vecina República Dominicana mantiene un fuerte control sobre la frontera. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo en Rusia con el día después de las elecciones que dejan a Vladimir Putin como esperado ganador, con un 87% de los sufragios, lo que sería su resultado más elevado en 5 elecciones presidenciales. Putin gobernará de este modo hasta el año 2030, tras unas elecciones con una mermada oposición, llamando al voto nulo y que no ha podido presentar a muchos de sus candidatos. Nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás, nos amplía. Victoria contundente de Vladimir Putin en estas votaciones para prolongar su mandato hasta el año 2030. Según los datos de la Comisión Electoral Central, el presidente ruso ha conseguido un 87, casi un 88% de los votos. Es la victoria más abultada en la historia de la Rusia moderna. También puede estar satisfecho el Kremlin con los resultados de participación, un 74%, sensiblemente más que la última vez en las elecciones presidenciales del año 2018. Vladimir Putin compareció anoche triunfal ante los suyos, agradeció la alta participación y dijo que está relacionada con el momento clave que vive Rusia en estos meses. También pronosticó que Rusia, gracias a este resultado, sería más fuerte y pronosticó además que nadie va a poder detener a Rusia a partir de ahora. Serán cumplidos, ha dicho Putin, todos los planes, se alcanzarán todos los objetivos y se reforzará el ejército para llegar hasta el final en Ucrania. La reelección de Vladimir Putin y su discurso de victoria aumentó las preocupaciones en las calles de Kiev. Hay temor a un escenario similar a la Segunda Guerra Mundial y una escalada de la guerra en las grandes ciudades. Putin, reforzado con más del 87% de los votos, planea crear una zona de distensión en Ucrania y asegura que nunca abandonará sus objetivos en ese país. Samuel Salgado con los detalles. La reelección de Vladimir Putin como presidente de Rusia para un nuevo periodo de 6 años preocupa a los ucranianos. Ganar a toda costa la guerra en Ucrania es el principal objetivo de la política internacional de Putin, quien en sus primeras horas como presidente electo propuso crear una zona de distensión en Ucrania para proteger los intereses rusos. Palabras que no sorprendieron en las calles de Kiev. Su última declaración sobre Ucrania y la zona de amortiguamiento no es nada nuevo. Creo que se puede esperar una escalada en Ucrania, pero para los ucranianos no es nada nuevo porque sabemos que el objetivo de Putin es destruir nuestro país por completo. Pero el temor a una escalada en la guerra es generalizado. Tenemos que estar en guardia, especialmente en las grandes ciudades donde actualmente está tranquilo, pero en cualquier momento los rusos pueden comenzar algo grande, comenzar a bombardear, similar a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Putin, animado por la consolidación de su poder, busca fortalecer la posición rusa en el frente de batalla. El ejército ruso confirmó avances cerca de Avdiivka y Donetsk y continúa militarizando territorios ocupados como parte del plan de rusificación del pueblo ucraniano, según expertos estadounidenses del Instituto para el Estudio de la Guerra. El presidente ucraniano calificó a Putin como un dictador embriagado de poder y lanzó una advertencia a Occidente. No hay mal que no haya cometido para continuar con su poder personal. No hay nadie en el mundo que esté a salvo de esto. Nadie está a salvo, una insinuación que los líderes europeos toman en serio, considerando a Rusia como una amenaza. Fuera de las fronteras de Rusia, las reacciones a estas elecciones han sido dispares. Aliados estratégicos de Putin como China o Cuba han felicitado al que será el líder más longevo en Rusia desde Stalin. Por otro lado, Ucrania y las cancillerías occidentales denunciaron la ausencia de elecciones libres y justas. Vladimir Vladimirovich
6 años más para Vladimir Putin y reacciones muy contrastadas en todo el mundo. Irán y China celebraron la reelección del presidente ruso, al igual que países latinoamericanos como Bolivia, Cuba y Venezuela. Una demostración de los valores del pueblo ruso, que está marcando la ruta larga con la victoria del presidente Vladimir Putin. Está marcando una ruta larga de reivindicación de la nueva Rusia, de la gran Rusia. Por otra parte, las críticas más fuertes vinieron de Ucrania, que denunció a esta elección orquestada por el Kremlin como una farsa. Estos días el dictador ruso está organizando otras elecciones. A todo el mundo le queda claro que este personaje, como ha ocurrido tantas veces en la historia, está sencillamente embriagado por el poder y hace todo lo posible por reinar eternamente. El resultado de las elecciones no estaban en duda en ausencia de un rival creíble, una realidad política sobre la cual insistió la Casa Blanca. Está claro que estas elecciones no son ni libres ni justas, dado que Putin ha encarcelado a sus oponentes políticos y ha impedido que otros se presenten contra él. Una posición respaldada por las cancillerías occidentales. París y Londres denunciaron a su vez la ausencia de elecciones libres y justas. Por su parte, Polonia cuestiona la legalidad de las elecciones y acusa a Rusia de actuar en Ucrania violando el derecho internacional. Hablamos ahora de la guerra en curso en Gaza. El lunes, el ejército israelí anunció que estaba llevando a cabo una nueva operación contra el hospital Al-Shifa, el mayor de la franja de Gaza, donde viven decenas de miles de desplazados, según Hamás. Testigos sobre el terreno confirmaron a las agencias de noticias que habían oído bombardeos. Vamos con los detalles en el informe. Según el ejército israelí, las imágenes aéreas muestran disparos contra soldados israelíes en la zona del hospital Al-Shifa y la detonación de un artefacto explosivo en dirección a las tropas israelíes desde el hospital, el más grande de la franja de Gaza, que el lunes volvió a ser blanco de una operación militar. El ejército israelí está llevando a cabo una operación de alta precisión en zonas limitadas del hospital Al-Shifa, tras la recepción de información de inteligencia concreta que requería una acción inmediata. Sabemos que terroristas de alto rango de Hamás se han reunido en el interior del hospital Al-Shifa y lo están utilizando para patrocinar atentados contra Israel. Los testigos denuncian operaciones aéreas en los alrededores del hospital y la presencia de unos 50 tanques y vehículos blindados de transporte de tropas. Algunos informaron también de combates y afirmaron que el ejército israelí se dirigía a los gazatíes pidiéndoles que permanecieran en sus casas. El ejército, que ya había intervenido en el hospital el pasado noviembre, publicó una conversación entre el jefe de administración de Gaza, organismo oficial israelí, y un hombre presentado como el ministro de Sanidad gazatí, institución en manos de Hamás. Estamos dispuestos a proporcionar cualquier tipo de ayuda humanitaria, ya sea gas, alimentos, suministros médicos o medicinas. Nuestra exigencia es simple, el cese inmediato de toda actividad terrorista, como ocurrió en Han Yunis. Al-Shifa es uno de los pocos hospitales que siguen funcionando en la franja de Gaza. Hamás y representantes del hospital niegan las acusaciones, alegatos por parte de Israel de que se está utilizando como refugio y centro de mando de combatientes. Mientras siguen los combates en la franja, el gobierno israelí mandó este lunes una delegación liderada por el jefe del Mossad a Qatar para nuevas discusiones de un cese al fuego temporal en Gaza. Previamente conectamos con nuestro corresponsal en Jerusalén, que nos dio más detalles sobre estas negociaciones. Se espera que el jefe del Mossad, David Barnea, tenga hoy esa primera reunión con el primer ministro de Qatar y también los enviados egipcios. Según los medios israelíes, esta delegación viajó con una serie de líneas rojas que fueron aprobadas ayer por el gabinete israelí en una reunión ampliada, pero también con un mandato amplio para negociar y puntos sobre los que Israel se puede mostrar flexible y sobre los que no. De acuerdo a Reuters, Israel va a ofrecer a Hamás una tregua de 6 semanas a cambio de la liberación de 40 rehenes que aún se presumen vivos, una postura que está lejos de la propuesta que había hecho el grupo islamista la semana pasada, que proponía, además de esa tregua, el intercambio de 40 rehenes por entre 700 y 1000 prisioneros. Lo que señalan las fuentes es que será un proceso largo que puede tomar unas 2 semanas en esta instancia, también debido a las dificultades que tienen los miembros de Hamás en Qatar para comunicarse con los líderes en Gaza, esto debido al asedio israelí sobre la franja, que ya lleva más de 5 meses.
A propósito de la guerra en curso en el enclave, la ONU advierte que la mitad de los habitantes del norte de Gaza sufren un hambre catastrófica y prevé que una hambruna golpea al norte de la franja de aquí a mayo si no se toman medidas urgentes. Escuchamos a uno de los responsables del Programa Mundial de Alimentos. Según todos los indicios, la hambruna es inminente en el norte de Gaza, donde hay 300.000 personas. Esto no quiere decir que no podamos evitar esta situación, pero para hacerlo debemos actuar y debemos actuar ahora. Necesitamos pleno acceso, necesitamos grandes cantidades de alimentos y necesitamos tener la capacidad de llegar a las personas para proporcionarles estos alimentos lo antes posible. Si podemos hacer esto, nuestra esperanza es que aún podamos evitar una crisis total, pero la ventana se está cerrando y se está cerrando muy rápido. Nos vamos a Corea del Norte. Pyongyang disparó unos misiles balísticos de corto alcance que recorrieron unos 300 kilómetros antes de caer en el mar de Japón pocas horas antes de que Corea del Sur inaugurara la cumbre para la democracia en Seúl en presencia de Antony Blinken. Mientras tanto, en Corea del Norte se sospecha que la hija de Kim Jong-un podría ser su sucesora porque los medios estatales se han referido a ella como una gran lideresa. Su nombre sería Yoo Ae según la inteligencia de Corea del Sur. En Corea del Norte se la conoce solamente como gran lideresa. Así es como Pyongyang se refiere a la hija de Kim Jong-un, un término reservado al máximo estamento de la pirámide norcoreana. Un indicio claro para el ministro de Unificación surcoreano. La expresión normalmente se usa para referirse al líder de Corea del Norte y del Partido de los Trabajadores. La posibilidad de que la hija sea la sucesora no se puede descartar, considerando que este ha sido el lenguaje protocolario usado por los medios estatales. El ministerio está monitoreando la situación y está abierto a todas las situaciones. Si se hace realidad una cuarta generación de sucesión, los norcoreanos serán las mayores víctimas. Suele aparecer al lado de su padre desde el año 2022 y la prensa local solía referirse a ella como la estrella matutina de Corea o la niña amada, pero parece que en las últimas semanas las cosas han cambiado. Al referirse a ella como gran lideresa se abre el debate sucesorio, un debate que parecía decantarse del lado de la hermana del ahora máximo mandatario y de la que no se han tenido noticias recientemente. Vamos a hablar ahora de la situación en Haití. Una semana después de la dimisión del primer ministro Ariel Henry, el Consejo Presidencial de Transición no ha sido implementado mientras la situación de seguridad se agudiza en el país caribeño y miles de haitianos buscan refugio ahora en la República Dominicana. Una situación que mantiene a este país vecino de Haití en alerta en su frontera. Un informe de William Gassó. La República Dominicana está en alerta. Con la crisis de seguridad que enfrenta el vecino haitiano, República Dominicana vigila aún más su frontera. La violencia lleva a miles de haitianos a buscar refugio en el país vecino, lo que aumenta la tensión en la frontera. Pero las autoridades dominicanas aseguran que la situación está bajo control. Aquí no hay ningún tipo de incidentes, aquí no hay un tipo de reportes de una agresión, aquí hay un tema de respeto al nacional haitiano que viene por una necesidad que ellos tienen en su país, hacer mercado acá. El hombre también empuja a los haitianos hacia la frontera. En la ciudad fronteriza de Pétionville, haitianos se agrupan para vender sus productos y ganar un poco de dinero, pero los compradores son escasos. República Dominicana ha impuesto fuertes restricciones en la circulación de personas y mercancía, privando a su vecino de un socio comercial esencial. Cuando vamos al mercado a comprar provisiones, los medios de transporte son muy escasos porque los conductores tienen miedo. Cuando llegamos con nuestros productos se desata la miseria porque no hay pequeños comerciantes ni gente que compre nuestros productos. Mientras, la crisis se agudiza en Puerto Príncipe. Las violencias de las pandillas, que controlan el 80% de la capital, no han parado. Las autoridades prolongaron el toque de queda hasta el próximo miércoles. Y cerramos en Brasil, donde las temperaturas extremas continúan rompiendo récords. En Río de Janeiro, la sensación térmica alcanzó los 62,3 grados Celsius, siendo la más alta desde 2014, cuando el sistema de alerta local empezó a tomar las mediciones. Esto sucede en medio de una ola de calor que activó la alerta en 1.600 municipios de todo el país y que alcanza a ciudades como Sao Paulo, que tuvo su día más caluroso del año.
Con las temperaturas récord en Brasil vamos a cerrar este informativo, pero sigan conectados a France 24 y France24.com.